Hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy Melu y bueno, la idea de esta clase, que es una clase corta, es ver un poco los diferentes tipos de consultas que tenemos. Bueno, como objetivo principal, como les decía, es distinguir las diferencias de la consulta en el consultorio y en guardia, comprendiendo el propósito, las limitaciones y las oportunidades que ofrece cada escenario de atención, así como también las estrategias de manejo propias de cada ámbito. Y tenemos principalmente tres tipos de consulta. Por un lado tenemos el control de salud, por otro lado la guardia externa y por otro lado la consulta de demanda espontánea. Para empezar con el control de salud, van a ver que esta consulta se compone de diferentes partes. Por un lado tenemos la entrevista inicial, donde vamos a ver antecedentes personales del paciente, antecedentes patológicos, antecedentes familiares. Vamos a preguntar sobre los hábitos del paciente y la dinámica familiar. Vamos a hacer después un examen físico que va a ser completo y exhaustivo y la antropometría, que consiste en el peso, talla y el perímetro cefálico o el índice de masa corporal, dependiendo del grupo etario con el que esté trabajando. Vamos a darle una devolución a los padres sobre cómo viene creciendo, cómo viene su neurodesarrollo, cómo vemos que están sus hábitos, qué cosas podemos cambiar, qué recomendaciones le podemos dar desde el personal de salud y le vamos a dar pautas de alarma acordes a edad y patología de base. Por último, es importante que los cuidadores puedan evacuar sus dudas, preguntarles si se entendió lo que charlamos, qué cosas le preocupan, qué cosas podemos brindarle, qué información podemos brindarle que ellos necesiten para concluir la consulta. Ya van a ver que van a tener una clase exclusiva de control de salud, donde cada uno de estos ítems van a ser desglosados y explayados como corresponde, pero bueno, no era la idea de esta clase hablar sobre los diferentes ítems del control de salud, sino sobre los diferentes tipos de consulta que tenemos para que ustedes aprendan a diferenciar entre ellas. Por otro lado, tenemos la consulta de guardia externa, donde acá vamos a empezar con la enfermedad actual, que es el motivo por el que el paciente consulta a la guardia y cómo fue este cuadro por el que consulta, o sea, cómo fueron transcurriendo la sintomatología, de cuántos días, etcétera. Yo lo voy a escuchar al cuidador y lo voy a escribir de forma concisa. Le voy a preguntar qué medicación de base usa, porque para instaurar un tratamiento, por el motivo que sea que consulta la guardia, es importante saber con qué paciente estoy tratando, qué medicación de base tiene. Los antecedentes de relevancia de este paciente, de relevancia, no me voy a poner a escribir todos sus antecedentes, sino los antecedentes que de verdad tengan que ver con el motivo de consulta por el cual consulta el paciente. La vacunación referida, en este caso le puedo preguntar si está vacunado sí o no, no es necesario que me ponga a constatar el carnet de vacunación, excepto en algunos casos puntuales, como por ejemplo, no sé, el paciente consulta por una herida cortante. En ese caso, la verdad me interesa saber y constatar si tiene tétanos o no tiene tétanos, por ejemplo. Entonces, en casos muy puntuales lo voy a constatar, pero después no va a ser algo rutinario en lo que yo me vaya a poner en la guardia externa a chequear si las vacunas están completas o no. El examen físico va a ser un examen físico dirigido, a diferencia del examen físico completo y exhaustivo que dijimos en el control de salud. Va a ser un examen físico dirigido al motivo de consulta del paciente. Ahí voy a poner en la evolución la impresión diagnóstica que tengo y le voy a explicar al cuidador mi diagnóstico presuntivo con palabras simples que lo pueda comprender. Le voy a dar un tratamiento, en caso que lo merite, por escrito y firmado porque es una indicación médica. Voy a preguntar qué dudas tiene el cuidador, si se entendió lo que le expliqué, la medicación que tiene que tomar, etcétera. Y le voy a dar las pautas de alarma. ¿Qué son las pautas de alarma? Cosas que tiene que saber el padre de por qué tendrían que venir a la guardia. Que si presenta que su hijo tendría que venir a la guardia, ¿sí? Entonces eso le tiene que quedar claro al padre. ¿Por qué volver a reconsultar? ¿En qué casos volver a reconsultar? Bueno, acá un ejemplo de la vida real, lo saqué de mis hijeos de la semana pasada. Una consulta de guardia externa, paciente de 3 años, previamente sano. Consulta en la guardia por reacción en piel de 24 horas de evolución. Refiere prurito,
niega fiebre u otros síntomas asociados y no reconoce desencadenantes. Todas cosas que yo le fui preguntando al paciente de cómo fue el cuadro. Me interesa saber si le pica o no le pica, me interesa saber si asoció fiebre o no, si tiene otros síntomas asociados como diarrea, vómitos, dificultad respiratoria, etc. Y si reconoce algún síntoma, ¿qué pasó? ¿Se comió alguna cosa y de repente se brotó? ¿Se tomó algún fármaco y se brotó? ¿Cambió el perfume, el desodorante y se brotó? O sea, ¿qué desencadenantes pudo haber generado esto? La realidad es que la mayoría de las veces no encontramos un desencadenante, pero otras veces sí, y es importante consultarlo y siempre, siempre, siempre preguntar si consumió algún fármaco en las últimas semanas, no necesariamente ese mismo día ni el día anterior. Como antecedente personal, tenemos que tiene broncoespasmos a repetición en tratamiento preventivo con budesonide y niega internaciones. En este caso es importante porque me habla un poco del paciente que tengo enfrente, ¿no? Es un paciente que está consultando por una reacción alérgica y que suele tener broncoespasmos a repetición. Bueno, un poco me está orientando que es un paciente que lo más probable es que sea hiperreactivo, que sea un individuo atópico, ¿sí? En cuanto al examen físico, bueno, que pongo que está en buen estado general, que está vigil, reactivo, conectado, que está afebril, eucárdico y eupneico, que tiene buena mecánica ventilatoria y buena entrada de aire bilateral, lo cual es muy importante porque me está hablando de que esta reacción alérgica es solamente en piel y no está teniendo otro compromiso como por ejemplo el compromiso respiratorio. Describo el rash, que es un rash de tipo micropapular, que se encuentra en troncos, en brazos y en menor medida en miembros inferiores, y que tiene una cerosis generalizada, que lo mismo, me habla de vuelta del tipo de paciente que tengo enfrente. Ya veo que es un paciente que tiene la piel seca en todo su cuerpo. Bueno, lo más probable es que se trate de un individuo atópico. Fauces sin particularidades, también otro detalle importante porque siempre que tengo un compromiso en piel voy a revisar mucosas y el resto normal. Entonces pongo como impresión diagnóstica que es una reacción alérgica leve y como conducta indico tratamiento con cetiricina, 5 miligramos día, siempre tengo que poner el fármaco y la dosis y cada cuánto. En este caso, 5 miligramos día porque se da una vez al día. Le indico medidas generales como crema sin perfume ni colorante en el cuerpo por esta cerosis generalizada y le doy pautas de alarma para reconsulta. Bueno, acá otro casito también de la guardia, es un paciente de 6 años con antecedentes de broncoespasmos a repetición que comienza hace 24 horas con tos y un único registro febril de 38,3, que evoluciona con dificultad respiratoria en las últimas 6 horas, por lo cual consulta en guardia. Como antecedentes personales tengo múltiples episodios broncoobstructivos de tratamiento ambulatorio, que el último fue hace 2 meses, sin tratamiento preventivo, y que tiene 2 internaciones en sala general en 2025. Van a ver que, si bien no entro en detalles de cómo fueron estas internaciones, me interesa, por ejemplo, saber si fue en terapia o si fue en sala general, cuántas tuvo, si tiene o no tratamiento preventivo, etc. En cuanto a las vacunas completas referidas, al examen físico se encuentra en buen estado general, vigil, reactivo y conectado. Una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, que está aumentada para tener 6 años. Una frecuencia respiratoria de 40, que está aumentada para tener 6 años. Una saturación de 98% de aire ambiente, es decir, satura bien. Tiene un tiraje subcostal, tiene regular entrada de aire bilateral, con sibilancias en toda la expiración. Está afebril, sin signo de toxoinfección sistémica. Tiene las fauces eritematosas, pero no tiene exudado. Tiene unas adenopatías submaxilares bilaterales pequeñas inmóviles y el resto del examen físico está sin particularidades. Como impresión diagnóstica, tengo una crisis asmática moderada y como conducta le indico una serie de dosis-respuesta con salbutamol 200 microgramos, una carga oral con metilprednisona 1 miligramo kilo y posterior reevaluación. Va, se hace la serie, vuelve y se reevalúa luego de hacer la serie de dosis-respuesta con salbutamol y la carga oral con corticoides, donde se constata frecuencia cardíaca 115, que si bien está un poco aumentada para tener 6 años, está francamente disminuida con respecto a la previa y además que puede estar aumentada porque es un efecto
esperado del salbutamol. Una frecuencia respiratoria de 28, que está francamente disminuida con respecto a la frecuencia respiratoria de 40 que tenía anteriormente. Satura a 99%, aire ambiente, y tiene ahora buena mecánica ventilatoria y tiene buena entrada de aire bilateral con aisladas sibilancias a fin de expiración. Entonces se interpreta como una respuesta favorable y se indica salbutamol 200 microgramos cada 4 horas, betametasona 1 gota kilodosis cada 8 horas, control en 48 horas con pediatría para evaluar cómo continuamos, si suspende la medicación, si se puede espaciar, etc. Y se dan pautas de alarma que el cuidador refiere comprender. Obviamente que yo acá pongo la historia clínica que le indico salbutamol 200 microgramos cada 4 horas, pero al paciente yo no le digo que tiene que darle salbutamol 200 microgramos cada 4 horas, porque ¿qué sabe cuántos son 200 microgramos, no? Ya le voy a mostrar ahora cómo le damos al paciente, pero yo ahí al paciente le digo salbutamol 2 PAF cada 4 horas. Betametasona, 20 gotas, o las gotas que sean, cada 8 horas. No le digo una gota kilo, ¿sí? Bien, después tenemos otro tipo de consulta que es la consulta de demanda espontánea, que la realidad es que es una consulta muy similar a la consulta en guardia porque es una consulta dirigida a la demanda justamente que trae el paciente, pero en este caso me puedo explayar un poco más. Arranco con la enfermedad actual, donde lo mismo, escucho al cuidador y lo escribo conciso lo que le pasa y por qué consulta. La medicación de base, acá puedo indagar un poco más. Bueno, ¿tiene preventivo, por ejemplo, desde cuándo? ¿O toma una medicación, no sé, es convulsivo y toma levetiracetam, por ejemplo? Bueno, quiero saber desde cuándo lo toma, qué dosis, si siempre tomo ese, si tuve que cambiar, si qué estudios tiene, si tiene un electroencefalograma, lo que sea. Puedo ampliar más en ese aspecto. Antecedentes, todos. Pongo todos los antecedentes del paciente, obviamente de forma resumida, pero acá no voy a poner solamente los que tengan que ver con el motivo de consulta. La vacunación, acá la puedo constatar, a diferencia de la guardia, que dijimos que en algunos casos particulares la voy a constatar, pero bueno, acá sí, puedo sentarme tranquila con el carnet y ver si efectivamente tiene el calendario completo o no, y en caso de que no, lo mando a vacunar. El examen físico acá también es dirigido a la consulta, dirigido a la demanda que trae el paciente y le explico al cuidador mi diagnóstico presuntivo con palabras simples, le doy el tratamiento escrito y firmado porque es una indicación médica, consulto las dudas de los cuidadores y le doy pautas de alarma para reconsulta. Y acá un ejemplo para entender un poco de qué se trata la consulta de demanda espontánea. Este es el mismo chico que había consultado en la guardia externa que después consulta a las 48 horas en demanda espontánea para el control respiratorio. Entonces pongo que es un paciente de 6 años con antecedentes de broncoespasmos a repetición que concurre a demanda espontánea para control respiratorio. El cuadro comienza el 25 del 7 con tos y un único registro febril de 38,3. El 26 del 7, por comenzar con dificultad respiratoria, consulta en guardia, donde le indican una serie de dosis-respuesta con salbutamol y carga oral con corticoides con buena respuesta, por lo cual envían a domicilio con salbutamol 200 microgramos cada 4 horas y betametasona 1 gota kilodosis, y pongo que ahí podría haber puesto que cada 8 horas la betametasona, y que el último PAF fue hace 6 horas. Esto es re importante porque no es lo mismo si yo reviso un paciente que hizo el PAF hace 1 hora, que va a estar con el efecto del salbutamol, que un paciente que hizo el PAF hace 6 horas, donde ya el efecto del salbutamol va a estar disminuido. Bueno, como antecedentes personales, habíamos dicho ya en la guardia que tiene múltiples episodios broncoobstructivos de tratamiento ambulatorio, que el último fue hace 2 meses, que está sin tratamiento preventivo, y acá me puedo explayar un poco más. Y pongo que comenzó el tratamiento con budesonide el año pasado, en 2025, el cual suspendió sin indicación médica a los 3 meses cuando se le terminó el PAF. Que tiene 2 internaciones en sala general, y acá pongo que la primera fue en abril de 2025 por 7 días sin rescate de germen y que requirió oxígeno por cánula por 6 días. La siguiente fue en agosto del 2025 por 10 días, ahí tuvo rescate de sincicial y empezó primero con máscara simple 3 días y después pasó a CAFO 6 días.
Vieron que no pongo solamente 2 internaciones en sala general, como si lo puse en la guardia externa, sino que me explayo un poco más del tipo de oxígeno que recibió, si tuvo rescates o no. Pongo también que tuvo un TEC leve a los 2 años por una caída de altura de la cama, que se mantuvo en observación por 6 horas en guardia y nada más. Y las vacunas, como les decía, las puedo constatar. Bueno, al examen físico pongo que está en buen estado general, vigil reactivo conectado a febril, que está eucárdico con una cardíaca de 105, R1 y R2 en 4 focos, los silencios impresionan libres, que está eupneico con una frecuencia respiratoria de 28, con buena mecánica ventilatoria y buena entrada aérea bilateral sin ruidos agregados, a pesar de haber hecho el PAF hace como 6 horas. Satura 99% aire ambiente, ahora tiene las fauces normocoloreadas, que el otro día las tenía un poco eritematosas. Continúa con las adenopatías bilaterales submaxilares pequeñas, móviles, que no son dolorosas, es decir, una descripción bien de adenopatía de origen viral, y el resto del examen físico sin particularidades. Como impresión diagnóstica, bueno, está cursando una crisis asmática leve en resolución, y como conducta indico espaciar el salbutamol cada 6 horas, continuar con betametasona, una gota kilodosis cada 8 horas hasta completar 5 días, el control en 48 horas para ver si va a suspender tratamiento, cómo viene con la suspensión de la betametasona, etc. Inicio tratamiento con budesonide, 200 microgramos cada 12 horas. En esta instancia de consulta de demanda espontánea puedo comenzar un tratamiento preventivo cuando estoy pesquisando que es un paciente que viene ya con internaciones, con un montón de broncoespasmo ambulatorio, etcétera, y que hizo un tratamiento, medio que lo empezó, pero fue un tratamiento errático el año pasado porque hizo solamente 3 meses. Entonces puedo intentar con budesonide nuevamente y evaluar cómo le va. Y bueno, como siempre, se dan pautas de alarma para reconsultar que el familiar refiere comprender. Bueno, por último, la idea es ver 2 minutos cómo se confecciona una orden para la farmacia. Tiene que tener el encabezado con el sello institucional, los datos del paciente, donde voy a poner nombre completo, edad, DNI, la obra social, si es que tiene, y el número afiliado. El nombre genérico del fármaco siempre, la presentación, como es, si es en comprimido, jarabe, etc. La cantidad, la dosis, esto no siempre en todas las recetas, sino que en el CUNA es algo que usamos y en la farmacia del CUNA sirve bastante, que ponemos cuántos mililitros tiene que recibir el paciente por cuántos días y ahí le dan como justo la cantidad que necesita, digamos, los frascos que necesita o los comprimidos que necesita. Pongo el diagnóstico, la fecha y la firma y el sello. Entonces, bueno, acá a modo de ejemplo puse paciente Melanie Curcio, a esta le falta el sello institucional, ahí arriba en la receta. Bueno, DNI y pongo el fármaco, amoxicilina, la presentación, que es en jarabe, 500 igual 5, que son 2 frascos que necesita. Y acá, como es una receta para el CUNA, le puse que va a tomar 6 mililitros cada 8 horas por 7 días. El diagnóstico es neumonía, en este caso es una receta cualquiera, y la fecha y la firma con el sello. Bueno, y esto, ¿cómo escribir la indicación para los cuidadores? Porque una cosa es la receta que los cuidadores van a tener que entregar a la farmacia y no se van a quedar con ella, y otra es el papel que sí se van a quedar los cuidadores, que es cómo le tienen que dar esa medicación a sus hijos. Entonces, esto va a tener el nombre del paciente, el nombre del fármaco y la presentación, la dosis, cuánto dar de esa presentación que yo le puse, cada cuánto, por dónde, si es por boca, si es nebulizado, si es en los ojos, etc., por cuántos días, la fecha y la firma y el sello porque es una indicación médica. Entonces acá pongo que la paciente es Melanie Curcio, ni siquiera es necesario poner tanto el nombre y apellido, es algo informal para los padres, pero para que no se vayan a confundir, por ejemplo, con otro hijo, ¿sí? Entonces pongo el nombre para que el padre identifique para quién era esa medicación. Amoxicilina, 500 igual 5, y le pongo dar 6 mililitros cada 8 horas por boca por 7 días.
le pongo la fecha y la sello, ¿sí? Y acá un poquito para ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, ¿qué le falta? Le falta ponerle el nombre. Lo que decíamos, muchas veces los padres vienen con varios hijos, esto no es inusual y obviamente todos pueden tener diferente tratamiento. Entonces después la madre puede entender todo en el momento, pero después cuando se llega a la casa y se pone a pensar bien cómo era y le tiene que dar cuántos mililitros a qué hijo, la verdad que se puede confundir claramente. Entonces yo voy a poner el nombre en la indicación del paciente que tiene que recibir esa medicación, ¿sí? Acá lo que remarco donde puse amoxicilina es que lo que falta es la presentación, ¿sí? No es lo mismo que yo le dé 6 mililitros de amoxicilina 500 igual 5 que de amoxicilina 250 igual 5, ¿sí? Entonces yo siempre tengo que poner la presentación. Cada 8 horas pongo vía oral. Vía oral, no. ¿Qué es vía oral? O sea, nosotros los médicos hablamos así, pero muchas veces los padres, sobre todo en el medio que nosotros trabajamos, no saben lo que es vía oral, entonces, y menos si ponemos así, B.O, como puse ahí. Entonces, lo mejor capaz es aclarar de más. Yo suelo poner por boca para que no dé lugar a confusión, ¿sí? Pongo la fecha y siempre tiene que estar firmada y sellada, como lo dije varias veces en esta clase, porque es una indicación médica, ¿sí? Bueno, espero no haberme extendido tanto y que se haya entendido un poco los diferentes tipos de consulta que tenemos. Y bueno, cualquier duda nos pueden consultar o por WhatsApp o por mail o ya lo iremos resolviendo durante la rotación. Chao, chao.